¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Esta sería la cuarta clase que vamos a estar teniendo el curso de Arduino. Vamos a estar primero repasando unas cositas. Primero habíamos visto que teníamos pines digitales de entrada-salida. Después estuvimos viendo los pines de entrada analógica. También estuvimos usando algunos pines de alimentación como el GND, el 5 voltios. Esta sería una imagen un poco mejor de más calidad. Y recordar que el PWM, lo que habíamos visto en la clase anterior, solo funciona si ustedes lo van a usar con estos pines. Con el 11, con el 10, el 9, en el caso de un Arduino Uno, claro. Porque hay varios modelos. Pero siempre viene indicado por este símbolo. Este símbolo, todos los que tengan eso, pueden usarse con PWM. Entonces, lo que pasa es lo siguiente. Nosotros vamos a estar repasando primero los pines, las entradas digitales, para después ver un problema que se tiene con los interruptores. Bien, las entradas digitales podían tener dos estados, dijimos. Pueden tener 1 o podían tener 0. Entonces, 1 es 5 voltios o una señal alta y 0 es 0 voltios, una señal baja. Después teníamos las señales analógicas, que representan un rango de valores de 0 a 1023. Creo que en esta altura del curso esto está súper aclarado. Ahora bien, ¿qué pasa si nosotros conectamos 5 voltios a un pin digital? Y esto lo ponemos como salida. La salida, o sea, como entrada, digo. Esto va a ser una entrada digital y ¿qué va a leer? ¿1 o 0? ¿Qué creen? O sea, dijimos que tenían dos estados. 1 o 0, las entradas digitales. Si nosotros conectamos 5 voltios a un pin digital, va a tener un valor de 1, digamos. O sea, si nosotros escribimos digital read y el puerto, el pin de este, nos va a salir 1, como que está activado algo. Si nosotros llevamos el GND al mismo pin y leemos, digamos, la señal, nos va a dar una señal baja, una señal de 0. Y esta es una pregunta. ¿Qué piensan que va a arrojar si nosotros no conectamos nada al pin número 7, por ejemplo? Y nosotros ponemos como pin de entrada y hacemos la lectura. ¿Qué nos va a arrojar? ¿1 o 0? Bueno, la respuesta en cierta forma es incertidumbre. O sea, puede ser 1 o 0, pero ese valor no significa nada. O sea, para el Arduino personalmente. Él reconoce dos cosas. El 1, que es 5 voltios, y el 0, que es el GND. Pero si no hay nada conectado, puede ser cualquiera de ambos, pero o sea, va a depender de ciertas cosas, ciertas situaciones, pero no podemos... él, por ejemplo, no puede diferenciar entre el 0 y el 1 y que no hay nada conectado, digamos. Eso es lo que les quería mostrar. Entonces vamos a tener un serio problema con este botón. Imagínense que nosotros ponemos este botón y al apretarse, este 5 voltios pasa por esta parte. Y pasa y viene por acá. Entonces, cuando nosotros apretamos esto lo que pasa es que pasa por este cable. Es como si este cable fuera un solo cable, digamos. Como un interruptor, digamos. Entonces, cuando nosotros apretamos este 5 voltios, pasa por acá, viene por acá y entra acá en el Arduino. Y el Arduino, cuando se está apretado, tiene un valor 1, o sea, ese pin de entrada. Pero cuando no está apretado, no tiene un valor. Tipo, no podemos decir 1 o 0, no podemos afirmar nada. Es como un tema de incertidumbre. Puede ser cualquiera de ambos y tampoco significa, si es 1 o 0, no significa nada. Tenemos que arreglar eso. O sea, tenemos que, lo que intentamos es que cuando nosotros apretemos esto, sea un 1. Y cuando nosotros dejemos apretar esto, sea un 0. Pero un 0 en preciso, digamos. Es un 0, no es un estado de incertidumbre. En 1 o es un 0. Eso es lo que queremos lograr, digamos. ¿Por qué? Porque un botón nos puede ser útil para muchos tipos de proyectos. Esto, la verdad, puede usarse para muchas cosas, digamos. O sea, es una forma en la cual nosotros vamos a tener para interactuar con el Arduino. Por ejemplo, este botón, por ejemplo, al apretarse, podemos elegir un modo del Arduino o un programa del Arduino, cosas así, digamos. Podemos hacer muchas cosas con un botón. Entonces, vamos a ver algo en Tinkercad y después vamos a estar viendo en cómo resolver ese botón. Vamos a poner acá un botón y acá vamos a poner una luz, una resistencia y vamos a tener una pila, una batería, para que se prenda mejor. Entonces, miren lo siguiente. Acá ustedes ven 4 patitas, digamos. Entonces, la pregunta es, ¿dónde yo conecto para que salga donde yo quiero? Y ahora hay algo que tenemos que ver. En electrónica o en estos componentes hay algo que se denomina normalmente abierto y normalmente cerrado. Si tengo una imagen que describa esa situación. Imagínense que ustedes tienen algo así.
O sea, hay una vía de tren y generalmente hay uno de los dos que generalmente es el que siempre se usa, a menos que se cambie. Entonces, esto por ejemplo es un común, es decir, donde nosotros vamos a conectar algo. Y este acá, si este es el principal, este es como el camino normalmente cerrado, el camino que siempre va a tomar si es que no se hace algo. Este es el camino normalmente abierto, que es el que no se va a tomar a menos que se cambie algo. Por ejemplo, apretar un botón. Entonces hay dos caminos. Uno que es normalmente cerrado, generalmente donde se va la corriente o donde circula. Y uno donde es normalmente abierto, que es donde no es el camino que se va a tomar a menos que se apriete un botón. Algo así sucede con este botón. Van a haber dos caminos. Uno que sea el de preferencia y otro camino, alguno de estos, que va a ser el camino que se toma siempre y cuando eh, se apriete el botón. Esa es la idea de este botón. O, por eso van a ver que, por ejemplo, puede ser que esto no salga así derecho y puede ser que salga así. Esa es la idea. No es como que sí o sí con este y sí este y este. Entonces, tenemos que probar eso. Entonces, vamos a conectar de la siguiente forma. Vamos a poner este acá. O sea, vamos a conectar el positivo directo. Y vamos a probar esto. Entonces, si yo conecto acá, vamos a ver que esto prende. No sé si se puede apreciar eso. Este LED prende. Ahí. Cuando yo le doy a Start Simulation, empezar simulación, esto prende. ¿Por qué prende? Porque este es un pin común y este es un normal cerrado. Es decir, por acá siempre circula corriente, digamos. Si yo conecto acá y conecto acá, es como que fuera un cable que no se interrumpe. Ahora bien, ¿qué pasa si yo conecto este? ¿Qué pasa si yo conecto acá? Si ustedes se fijan, acá no prende. O sea, no sé si se llega a ver bien. Esto no prende. Pero cuando yo le doy al botón, esto prende. Y cuando suelto, deja de prender. Entonces, este es como un ejemplo de camino abierto. Cuando yo no, cuando yo no aprieto, cuando yo no aprieto, estos no funcionan así. O sea, estos no van así. Pues cuando yo aprieto este botón, acá sí hay camino. Esa es la idea del botón. O sea, hay botones que vienen así, digamos, y hay botones que vienen nomás como el interruptor de las casas, que vos apretás y hace contacto. Solo eso. Pero generalmente los componentes generalmente vienen así con componentes normalmente abiertos, normalmente cerrados, y uno tiene que ver cuál de estos, o generalmente indica cuál de estos hace contacto con cuál. Bueno, entonces, la idea era la siguiente. Cuando esto esté apretado, que vaya un 1 o 5 voltios. Y cuando esto no esté apretado, que vaya el 0 o el GND, digamos. Entonces vamos a estar haciendo eso. El Arduino. Arduino, arrastramos uno. Me fueron dos. Elimino uno. Buscamos un protoboard o breadboard o placa de prueba. Entonces ponemos esto acá. Después buscamos un LED y una resistencia también para usarlo como ejemplo. Y ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a poner un botón. Vamos a ponerlo acá. Y habíamos visto que acá hay un normal cerrado y acá hay un normal abierto. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a poner así. Esto vamos a conectarlo al negativo y esto vamos a conectarlo al positivo. Acá se ve un poco curvado nomás. Bueno, no importa mucho esta parte. Ahora hacemos lo siguiente. Conectamos este LED. Uno va a ir al negativo y el otro va a ir a un cable de señal, como siempre. Esto vamos a poner black y esto vamos a poner amarillo. Bueno, perfecto. Ahora lo siguiente. Acá tenemos las dos entradas y tenemos que tener una salida. Esto lo podemos conectar acá. Y acá hay un pequeño problema. Esto debe ir en horizontal. Ahí, por lo menos así. Bueno, entonces, lo que pasa es lo siguiente. Cuando nosotros apretemos, este botón debe pasar el positivo. Y cuando esto no se apriete, va a pasar lo siguiente, el negativo. Y esto va a ir directo al Arduino. Entonces,
resolvimos el problema de que esto cuando se apriete va a ser 1 y cuando no se apriete no se sabe qué va a pasar. Entonces, para programarlo lo hacemos de la siguiente forma. Tenemos que leer el pin número 7, el 7 va a ser entrada. El pin 8 de salida. Bien, uno es del LED y otro es del botón. Este es el LED y este es el botón. Agregando un poquito más. Perfecto. Ahora lo siguiente, nosotros tenemos que ver que cuando en el pin número 7 llega un 1, prender el LED. Y cuando en el pin número 7 llega un 0, no prender el LED. Esa va a ser la lógica que vamos a usar. Esta señal y hacemos lo mismo siempre. Digital read, el pin número 7, y acá vamos a ver si es un 1 o un 0. Entonces, si es un 1, o sea, si el valor de la señal es 1, vamos a prender el LED. Entonces, acá aprendemos con el comando de siempre, con la instrucción, digamos. Digital write en el pin número 6, que sería el del LED, enviamos una señal alta. Acá ponemos un else, en el caso de que podemos hacer dos cosas. Podemos agregar un else, si no es 1, apagarlo, o podemos agregar un if más. Si es igual a 0, apagarlo. En el camino que tomen, de hecho, da el mismo resultado nomás. Entonces, con este código, acá leemos. Y acá dependiendo de si es 1 o 0, prendemos o apagamos. Entonces, teniendo esto en cuenta, esto debería poder prender y apagar dependiendo de si el botón está apretado o no. Entonces, como vemos, ahora el botón no está apretado y al apretar se prende. Genial, ¿no? Es lo que queríamos. Ahora vamos a probar lo siguiente. Nosotros vamos a borrar esta resistencia. Si se fijan, acá nosotros estamos conectando un cable positivo de 5 voltios y al apretar esto va a pasar por acá. Pero al dejar de apretar no se va a enviar nada. Entonces le damos Start Simulation. Y si se fijan, yo no aprieto nada, pero esto se prende igual. Porque ahora mismo esto digamos que está cortado y el Arduino piensa que es un 1, aunque no es un 1. Esa es la idea de la incertidumbre. Pero nosotros tenemos que indicarle eso. Entonces ya se prende y se apaga. No sé si quieren realizar este circuito. Y si tienen algún problema pueden estar consultándome. Vamos más al siguiente componente. Esto es llamado pull down o pull down. A ver, acá. Depende si enviamos por defecto, si enviamos el 0 o el 1. O sea, cuando no se está apretando, ¿qué valor pasa? ¿El 0 o el 1? Dependiendo de eso, se llama pull down. Cuando se envía un 0 siempre, sin apretar. Y un 1, cuando se envía se llama pull up. Si ustedes se fijan, hay un gráfico un poco más simple, digamos. Este es el positivo y este es el GND. Bueno, no es la resistencia en sí, sino es este cable directo. Cuando vos pones solo ese cable y le das a Start Simulation, por ejemplo, básicamente no está conectado nada. O sea, este cable no está conectado, ¿por qué? Porque no apretamos el botón. Pero aún así el Arduino piensa que es un 1, ya que no hay ningún 0 conectado, él piensa que es un 1, digamos. O sea, no significa que la luz debería prenderse. Por eso nosotros le tenemos que indicar con un cable hacer esto. Entonces, si vos te fijas en este gráfico, este es un diagrama. Este digamos, es el cable amarillo. Este cable de acá. Sí está. Perfecto. Es el cable amarillo que va al Arduino. Lo que pasa es lo siguiente. Cuando el botón no está conectado, lo que pasa es lo siguiente. Cuando el botón no se aprieta, en este caso más que nada, en este caso tenemos acá 5 voltios y tenemos acá una resistencia y pasa de largo. Vieron que esto no está conectado, entonces esto va a venir por acá. Genial, bueno. Pero lo que pasa es lo siguiente, cuando este botón se aprieta, acá tenemos dos cables y una salida. Entonces, ¿en cuál va? Esto es algo más que nada que tienen algunos conceptos de electrónica, pero básicamente acá hay una resistencia de 10K. Entonces lo que hace es que este tiene preferencia porque este no tiene ninguna resistencia. Realmente la electricidad prefiere el camino más libre, digamos, sin resistencia. Entonces, cuando este botón se aprieta, acá hay cero resistencia. Prefiere venir por acá que venir por este camino que tiene 10K de resistencia. O sea, acá hay 10.000 de resistencia y acá hay cero. Es algo raro nomás porque tiene algunos conceptos de electrónica, pero es así, digamos. Entonces, la resistencia, esa función cumple, le da prioridad a 1. Es como un sistema que se inventa, digamos, para resolver ese problema que les había dicho. Entonces, nosotros
ponemos una resistencia con el que va a ser por defecto. Si nosotros queremos que sin apretar se envíe un 0, lo hacemos con el GND. Si queremos que sin apretar envíe un 1, lo hacemos con el positivo. Entonces conectamos eso a una resistencia y eso al Arduino. Ahora bien, después ponemos con la otra opción a un botón. Entonces, cuando el botón no se apriete, va a ser esta opción. Y cuando el botón se apriete, va a ser esta opción, la preferencia. Acá es 1 y acá es 0, digamos. Ese es el famoso pull up y pull down, que generalmente van a ver que hay algunos sensores. A mí me pasó con el sensor de temperatura, que por ejemplo te dice que tenés que poner una resistencia para pull up. Y si vos no pones esa resistencia, el termómetro, o sea, el sensor de temperatura, básicamente no funciona. Es básicamente por ese problema, por esto de acá. Porque, por esto de acá, digamos. Porque es algo que necesita el sensor, digamos, el componente. Bueno, entonces, más o menos con un botón podemos hacerlo de esta forma. Ahora bien, hay una cosa que no les comenté todavía, les voy a comentar ahora. Tinkercad tiene una sección, por casualidad, si vos tenés así, tenés un Arduino y querés practicar ciertos circuitos, componentes, hay una sección en Starters, o en este acá no sé cómo es en español, como un, no sé si principiante, inicios. Lo que sí en esta opción, en Arduino, ustedes van a ver muchos kits, o sea, muchos circuitos ya hechos. Todos estos son en cosas que te enseñan a cómo usar componentes. Por ejemplo, este te enseña a cómo usar una breadboard. Entonces te dice que vos tenés que, por ejemplo, hacer así: el positivo y el negativo poner acá y después poner acá. Perfecto, entonces con estas cosas vos aprendes. Y no hay cosas tan simples tampoco como esto, sino que hay, si vamos un poco más por acá, esto es que algo que me interesaba mostrarles. Cargando más. Ahí, perfecto. Si ustedes se fijan, esto es como un piano. Esto es un piano que debería sonar si vos apretabas diferentes. O sea, al apretar uno de estos, genera un sonido diferente. Si se fijan, acá tenemos, también tenemos pull up, pull down. O sea, uno de los dos de hecho. Si ustedes se fijan, acá hay una resistencia yendo a negativo y uno directo a positivo. Y un cable de señal sale de acá. Lo mismo este y este. No sé si se puede ver, pero es igual lo que estamos haciendo. Poner un botón, en uno directo a la señal. Solamente que acá nomás usa esta parte analógica, pero se puede hacer por el digital. Lo mismo de hecho. Ahora bien, se usa uno de estos, una resistencia, directo al negativo, que generalmente es el por defecto, y después directo al positivo, y un cable de señal. Básicamente lo que hicimos acá. Un poco más ordenado, digamos. Algo así fue el de él. Entonces, uno positivo, uno negativo con una resistencia y eso directo al Arduino. Entonces, con eso nosotros podemos hacer esto. A ver. Ya. Esto no está conectado. Eso nomás. Al GND, ahí debería estar funcionando. Entonces, ahí al apretar se prende. ¿Para qué clase de proyecto usan esto? La verdad que es bastante variado. Pueden hacer cosas como algo así, pueden hacer algo para interactuar con su proyecto, pueden hacer bastantes cosas, digamos. Pero es importante que entiendan ese concepto de pull up y pull down. Este. Ahora bien, también cualquier cosa, si tiene algún sensor en especial que están buscando, de repente puede ser que vean acá cómo usarlo, digamos. Es bastante completo. Bueno, ahora bien, vamos a ver lo siguiente. El pull up es lo mismo, pero al revés, digamos. En vez del negativo acá se pone el positivo y en vez del positivo acá se pone el negativo. Básicamente es lo mismo, pero al revés. Pero básicamente lo que hacemos acá es leer si en este pin hay un 1 o un 0. Y dependiendo de eso, en este. Dependiendo de eso, prender o apagar este LED. Es lo que hacemos con este código. Entonces, estamos en esta parte. Bueno, cualquier duda que tengan, me preguntan nomás. Ahora vamos a estar viendo este componente. Este es un potenciómetro. Es como una
resistencia, pero que varía. Es básicamente eso. Ahora bien, ¿cómo varía? Es mediante algo que gira, digamos. O sea, nosotros podemos girarlo como un regulador, digamos. O sea, se calibra, digamos, eso. Ahora bien, es similar al sensor de luz. O sea, el concepto es que es un sensor, bueno, no es un sensor, es una resistencia que varía y nos arroja en una señal analógica. O sea, no es un 1 o un 0, pero sí es algo que está en un valor, en un rango de valores. Bien, el montaje es bastante sencillo. Un cable a positivo, un cable negativo y un cable va a ir directo al pin analógico del Arduino. O sea, de esta forma más o menos. O sea, en esta parte no hay algo muy complejo, digamos. Es similar nomás al sensor de luz. Finalmente los componentes vienen preparados más o menos para Arduino. Es decir, un pin positivo, un pin negativo y finalmente un pin de señal. Ahora bien, tienen que ver si es digital o analógico. Si vienen cuatro, a veces suele ser uno digital, uno analógico. Entonces, ¿cómo hacemos para leer esto? Bueno, ya habíamos visto que si queremos leer una señal analógica, tenemos que usar analog read y ponemos el pin, el número del pin que sería 0. Perfecto. Eso mismo hacemos acá. En este caso declaramos el pin como input, aunque no es muy necesario. Era para aclarar nomás. Ahora bien, tenemos acá una variable medición y hacemos analog read a 0. Con esto nosotros podemos leer el valor que nos está arrojando el potenciómetro y hacemos, en este caso hacemos una pequeña pausa, pero en este caso vamos a ver en cómo prender un LED, por ejemplo. Les voy a crear un nuevo circuito, les voy a mostrar. Tenemos un nuevo circuito, tenemos un potenciómetro, un LED, una resistencia, acá un breadboard y un Arduino. No estoy nomás encontrando por acá. Acá, perfecto. Todo lo que necesitamos. Ahora bien, vamos a montar esto de la siguiente forma. Vamos a poner un LED, vamos a poner una resistencia, vamos a poner el potenciómetro en alguna parte y vamos a ver lo siguiente. Vamos a conectar esta vez el breadboard, esto vamos a conectar al negativo y esto vamos a conectar al positivo. Perfecto. Este es 5 voltios y este es el general. Ahora bien, conectamos el LED, una pata al negativo, ahí, negativo. Y ahora vemos esto. Tenemos tres terminales. El del medio suele ser el de la señal. Ahora bien, la pregunta es ¿en cuál vamos el positivo y en cuál vamos a poner el negativo? En la pregunta, o sea, la respuesta sería la siguiente. Podemos poner en cualquiera de las dos, pero el potenciómetro va a estar al revés, digamos. Imagínense nomás que en esta parte, a ver, en esta parte digamos que es el máximo. O sea, es como la velocidad máxima, digamos. Bueno, y esta es la velocidad mínima. Si nosotros en vez del negativo ponemos acá el positivo y en vez del positivo ponemos negativo, esta en vez de ser la máxima, claro, así mismo. Y básicamente por lo mismo, así mismo. Sí, 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 sí. Esta va a dar, da igual en cuál ponga, pero va a ser al revés. Básicamente esa es algo que tienen que tener en cuenta. Ahora bien, entonces conectamos uno a cualquiera de estos. Ahí. Esto conectamos al negativo, ponemos black, esto ponemos al negativo, ponemos rojo y el tercer cable va a ir a señal. Entonces, cable ponemos acá, ponemos en acero, ponemos amarillo y ahora conectamos LED a un pin digital amarillo. Perfecto. Ahora bien, esto ya está conectado, ya aprendimos luego muy bien a hacer esto. Esto, si ustedes se fijan, no es luego muy complicado. Lo importante es saber cómo funciona esto, para qué nos sirve o cómo usar directamente. Si bien en la explicación es algo técnica, o sea, no tan técnica, algo así. Pero como es una resistencia variable, esto se coloca, digamos, en una cierta... Hay como una caída de tensión que va de 0 a 5. Entonces, eso nomás lee el Arduino. Lo que nos interesa a nosotros es que este valor que vamos a leer va a ser para el Arduino considerado como 0 a 1023. O sea, todos los valores de señales analógicas son convertidas en el Arduino y se transforman en un valor que va de 0 a 1023. Eso es lo que tienen que saber siempre. Entonces, si nosotros, digamos, queremos asociar lo que nos arroja este potenciómetro, y vamos a imprimir nomás para estar viendo mejor eso. A ver,
código, le damos a texto, continuar. Vamos a poner como input el pin A0. No es no es algo indispensable, pero no está mal tampoco. Vamos para aclarar. Entonces, acá vamos a hacer que comience el monitor serial. El begin 9600. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a imprimir la medición. O sea, hacemos la medición, como siempre, int medición. Y acá hacemos analog rate, o sea, para leer valores analógicos. Y en el pin podemos poner a 0 o directamente 0. Ahora bien, ya tenemos el valor que se va a medir o que medimos ahora y imprimimos. Serial print ln. Vamos a imprimir directamente medición y esto nos va a arrojar los valores. Entonces, le damos, acá abrimos. Si ustedes se fijan, acá dice 20, 20, 20, 20. Y si traemos más hacia acá, nos arroja 0. Esto es lo que ustedes tienen que saber. Un potenciómetro básicamente es esto. Es algo que nos puede arrojar un cierto valor. Ponemos ahí, nos va a arrojar 225. Ponemos acá y nos va a arrojar 700 y algo. Y el máximo siempre va a ser 1023. Entonces, en lo que podemos hacer lo siguiente es ¿cuál era el máximo valor que podemos usar para ese comando, esa instrucción de PWM, ese analog rate? O sea, nosotros sí, 225, así mismo. Entonces, ¿y cuál es el máximo valor que nosotros que nos puede arrojar una señal analógica? Sí, 1023 de hecho. Sí, sí. Ahora bien, si vos dividís 1023 dividido 4, esto es algo bastante ingenioso que hicieron los de Arduino, coinciden. O sea, si vos dividís 1023 dividido 4, te da 255, que es el máximo valor del PWM. Entonces, imagínense que yo quiero hacer lo siguiente. Quiero que, según el valor de este potenciómetro, brille este LED. O sea, si nuestro potenciómetro está o sea, nos arroja un valor más alto, que esto brille más alto. Entonces lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Configurar esto. Vieron que acá nosotros tenemos el valor. Por ejemplo, en este puede ser, como ejemplo, 1023. Entonces, ese sería el máximo valor. Entonces nosotros hacemos lo siguiente. Declaramos el pin como salida, pin 6, pin mode 6, output. Bien, lo que vamos a hacer acá es lo siguiente. Vamos a enviar una señal con PWM, analog write, el pin número 6. Y acá el valor que nosotros vamos a enviar va a depender de lo siguiente, del valor de este potenciómetro, que sería acá la medición. Entonces podemos hacer algo tan simple como esto, medición dividido 4. Nosotros le damos así, ahí podemos ver que el LED se está prendiendo en su máxima potencia. Entonces, si nosotros giramos a esto, el LED se va a apagar. Tardamos un poco. Ahí se apagó, ¿no? Se puede ver eso, ¿no? Si nosotros giramos esto un poquito nomás, esto se enciende, pero no se enciende a su máxima potencia. Y cuando giramos, ahora voy a girar en la máxima potencia para ver si se aprecia una diferencia. Ahí. No es mucho, pero se nota que mediante nosotros ahí se ve un poco más apagado. O sea, se va a apagar luego. Ahí un poquito se nota luego que se prendió. Y cuando yo le doy máximo a esto, ahí se prendió en su máxima potencia. No sé si se aprecia el cambio. Si ustedes se fijan, lo que tuvimos que hacer para hacer eso son estas dos líneas de código. A ver, voy a extender un poco. Voy a cerrar esto. O sea, nosotros de hecho, esta no hacía falta ni esta hacía falta. Solo estas dos. Con estas dos cosas, nosotros podemos hacer que esto, por ejemplo, es un potenciómetro, ¿no? Pero podría ser un sensor de luz perfectamente. Entonces, nosotros con esto lo que hicimos es leer un valor o una señal analógica, enviar una señal analógica también, o sea, en cierta forma usando PWM, eso es el analog rate, que va a ser proporcional a la medición. Entonces, si acá se lee 1023, nosotros vamos a enviar 255.
Si acá arriba se lee, por ejemplo, 600, nosotros vamos a enviar acá analog write 6, y acá 150. Entonces, ambas magnitudes o ambos valores van a ser proporcionales, digamos. Entonces, cuando acá sea cero, acá va a ser cero. Cuando acá sea máximo, acá va a ser máximo. Pero todo esto, la verdad, tenía que haberse explicado también en antes, o sea, las clases anteriores. Para eso estábamos viendo qué eran señales analógicas, cómo podíamos leer esas señales analógicas, que era, por ejemplo, el PWM y cómo se podía usar. Tipo, si bien acá hay dos líneas de código, hay ciertas cosas que tenían que haber entendido antes para poder hacer esto. ¿Cómo redondea? Bueno, mira, te explico lo siguiente. Nosotros tenemos las variables int. Int significa valores enteros. Ahora bien, pueden pasar dos cosas. Cuando vos haces int, vamos a hacer lo siguiente. Comentar esta línea y vamos a comentar esta línea. Esto es barras de comentario, o sea que este código ya no se va a hacer, digamos, pueden escribirlo más. Está bien. Si vos tenés una variable entera, por ejemplo x, si vos le asignás un 15,8, puede pasar lo siguiente. Puede pasar que este 8 se elimine directamente. A que se tome nomás la parte entera. O sea, que no sea un redondeo, sino que directamente se elimine nomás. Esto lo podemos descubrir de la siguiente forma. Asimismo, cuando vos cargas en una variable entera, porque int es entero, lo que pasa es que esto se elimina. O sea, todo lo que esté después del punto se elimina. Si bien hay variables que te pueden guardar en formato de punto y coma, o sea, punto flotante, así es una forma de redondear, digamos. O sea, generalmente, si vos cargas en una variable entera, esto se elimina nomás. O sea, si es 15,8, se toma la parte entera nomás, que sería 15. Pero sí. Sí, sí, así mismo. Por lo menos en la parte del código es así. Si vos lees en un entero, te va a eliminar nomás. Dale, perfecto. ¿Una otra duda? Hay ciertas cositas que de repente, si es que tienen así, o sea, más adelante o algo así, siempre se pueden probar y pueden imprimir nomás. Y ahí van a darse cuenta cómo es en realidad lo que está haciendo. Como en este caso, por ejemplo. A ver, ahí volví a poner cómo estaba. Esto, por ejemplo, como les dije, este mismo código de dos líneas puede servirnos también para un sensor de luz o demás cosas. Van a cambiar nomás, por ejemplo, en vez de esto, van a conectar acá y este cable amarillo lo van a usar para el sensor de luz, por ejemplo. Ahora bien, ¿qué era lo siguiente que les iba a mostrar? Bueno, el siguiente componente es este. Es un sensor de distancia. No sé si alguno maneja o sabe más o menos cómo funciona un sensor de distancia. Básicamente este sensor te dice, por ejemplo, a cuántos centímetros está un objeto. Por ejemplo. ¿Cómo más o menos, Jorge, pensás que funciona? ¿Una idea? ¿O en qué se basa, digamos? No, no, no es infrarrojo. Sí, ultrasonido. Así mismo. Este es, o sea, su otro nombre, el más conocido, es sensor de ultrasonido. Es un tipo de onda que por la frecuencia que tiene no se escucha, digamos. Entonces, en lo que hace es lo siguiente: tira una onda, espera a que esa onda choque con algo y esa onda va a generar una onda reflejada. Entonces, él está capacitado para enviar una onda, tanto como para recibir esa misma onda que él había enviado. O sea, es un poco complejo, digamos. Pero Arduino legalmente hay cosas que ya vienen preimplementadas, digamos. Sí, como el tiempo, o sea, la velocidad del sonido es constante. Esperar a que esa onda choque y vuelva. Y segundo es que vos, mediante ese tiempo, puedes saber qué distancia recorrió. Claro, como un mini error, así mismo. Sí, sí, sí. Ahora bien, o sea, como su nombre lo indica, los sensores ultrasónicos distancian mediante el uso de ondas ultrasónicas. Emite una onda ultrasónica y recibe una onda reflejada desde el objeto. Miden la distancia contando el tiempo entre la emisión y la recepción. Y este es el principio de funcionamiento. O sea, esto es lo que nosotros debemos entender para después entender. O sea, si bien digo generalmente de estas cosas ya hay en PASM, sino que ya hay código disponible para estos componentes, específicamente para estos componentes, así mismo. Porque su única función es medir la distancia de ambos. Entonces, lo que va a pasar es lo siguiente. Acá, por ejemplo, hay una onda. O sea, hay un emisor, un receptor. El emisor emite la onda. Perfecto. Esta onda viaja a través del medio
choca con un objeto, si es que hay, porque puede ser que acá no hay nada y esto siga. Choca con un objeto y hay una onda reflejada. Esa onda reflejada, lo que pasa es lo siguiente. Esa onda reflejada llega al mismo componente que también tiene un receptor y él detecta eso. Eso es por parte del componente. Ahora bien, ¿cómo interactuamos con eso? Acá hay generalmente son dos pines o tres pines. Acá tenemos trigger y echo, son los nombres que se les da. Y BCC, acá no se ve nomás muy bien a ver si es que acá se ve un poco mejor. BCC, trigger, echo y genera. Trigger es un pin que nosotros tenemos que enviarle una señal alta y él va a empezar a enviar una señal, o sea, una onda. Y cuando él recibe una onda, él va a enviar un uno en este eco. O sea, acá nosotros enviamos un uno y acá él nos envía un uno. O sea, este es un pin, por lo menos para viéndolo desde el Arduino, este es un pin de salida y este es un pin de entrada para el Arduino. No sé si hay alguna duda con esto, con esta parte de esta explicación. ¿Alguna duda de la idea, digamos, de cómo funciona? O más o menos se va entendiendo. Entonces, básicamente es eso. Se envía una onda, se espera que choque, porque puede ser que no choque, o sea, que no choque y siga derecho y nunca vuelva. Después, cuando vuelve, se calcula el tiempo que tardó. Y según eso, se obtiene la distancia. Hay que aclarar que esto va en torno de los microsegundos aproximadamente. Si ustedes ven acá, hay pulsos de onda de 10 microsegundos más o menos. O sea, es un tiempo muy chico, muy... Sí, o sea, si vos mantenés una señal alta en el trigger, eh, este sensor va a estar enviando ondas. Eso es lo que va a pasar. Ahora bien, cuando él reciba una onda, en este eco va a enviar una señal 1. Es algo muy importante que tienen que entender. En este trigger nosotros vamos a enviar señales, señal alta, señal baja. Y esa señal va a hacer que este de acá funcione, envíe ondas. Y cuando las reciba, este de acá, porque acá dice transmisor y este es receptor. Cuando este las reciba, va a enviar una señal por este pin, por el eco. Es lo que nosotros debemos leer con el Arduino. Entonces, vamos a ver esto, cómo podemos implementarlo. Entonces, no sé si eso responde tu duda, Benja, o no. Bueno, vamos a explicar en el código y si es que no logran entender, vamos a explicar de vuelta, de otra forma. Descargar un poco el programa, o sea, el circuito que tengo por acá, os voy a mostrar. Eso mismo que les expliqué, tenemos que tratar de hacerlo, digamos. Yo tengo acá el de la clase anterior, les voy a estar explicando paso por paso, o sea, paso por paso lo que hacemos acá, tenemos que decirle al Arduino que lo haga él. Entonces, bueno, primeramente que acá en el emulador encontré uno que tiene tres pinas. Pero la diferencia es que el trigger y el eco están acá. Cuando uno quiere enviar ondas, envía una señal 1. Y cuando uno quiere recibir la señal del eco, este dispositivo, o sea, al recibir una señal, envía un 1 hacia acá, hacia este lado del Arduino, digamos. O sea, es como los dos cables en uno nomás. Ahora bien, vamos a ver lo siguiente. El primer paso, ¿qué era? El primer paso es enviar ondas. Ese es el primer paso. Entonces, tenemos que poner el pin del Arduino como salida. Este pin debe ser de salida y debe enviar ondas. Entonces, ¿cómo dijimos que enviábamos ondas? Lo hacíamos poniendo una señal alta. Ahora bien, si se fijan acá, acá hay una parte que dice pulsos de 10 microsegundos. Esto significa que nosotros tenemos que no sé si esta imagen representa algo para ustedes, pero esto lo que nos quiere decir es que pongamos 10 microsegundos alto y después bajo. Eso es lo que nos quiere decir la imagen. Ese es como un pulso de 10 microsegundos. Una señal alta, 10 microsegundos. Y después baja de vuelta. Entonces,
primero tenemos que poner este pin como salida. Lo que hacemos es lo siguiente. Ponemos, en el caso de que esto estuviera en alto o algo, ponemos en bajo para asegurarnos. Esperamos 2 microsegundos y hacemos lo siguiente. O sea, esto es como una limpieza, digamos, por si había ruido o algo así. Pues, en esta parte, cuando ya pusimos esto como salida, vamos a enviar un pulso. Entonces, acá se prende, es decir, se envía el pulso, se espera 10 milisegundos, digo, microsegundos, para hacer un pulso de 10 microsegundos. Después, se envía una señal baja al trigger. ¿Por qué? Porque nosotros solo queremos enviar ondas de 10 microsegundos. O sea, eso es lo que buscamos ahora. Y les dije que cuando esto se envía, nosotros tenemos que esperar si es que regresa y anotar cuánto tiempo tardó en regresar. Eso es lo que tenemos que hacer ahora. Entonces, ponemos el pin, este pin, el pin 7, como un pin de entrada. ¿Por qué? Porque nosotros estamos esperando que el eco nos envíe si recibió o no recibió. Y después está esta función clave, pero muy clave. Es una función que lo que hace es, eh, imagínense que nosotros, ¿qué tenemos que hacer acá? Nosotros tenemos que esperar si la señal vuelve. O sea, si el eco nos dice, ya volvió la onda, o ya volvió la señal, ¿no? Entonces, envía una señal alta y nosotros tenemos que esperar eso en el trigger, en este pin. Entonces lo que pasa es que nosotros usamos pulseInt porque esta es una función que hace eso. Él espera en este pin, digamos, en el pin 7, él espera una señal alta. Entonces, cuando llega una señal alta en el pin 7, él cuenta cuánto tiempo pasó desde que empezó a esperar. Es un poco raro nomás porque nosotros todavía no manejamos con funciones. Pero básicamente eso hace esta instrucción. Empieza a esperar hasta que llegue una señal alta. Y también tiene un timeout. Es decir, espera. Y si es que no llega un tiempo considerable, deja de esperar. Y envía como una señal de que... O sea, envía algo que te indique que nunca volvió o no se prendió, digamos. Entonces, porque tenemos que tener en cuenta también que esto puede ser que no vuelva si no hay un objeto muy cercano. Ahora bien, bueno, a ver, a ver, les tengo que explicar, bueno, perfecto, una buenísima pregunta. Vamos a disculpar, voy a abrir Paint un segundo para hacerlo un poco más intuitivo. Ustedes tienen esta parte, bueno, espérenme un segundito y muestro. Ustedes tienen esta parte, el loop, que tienen acá. Esta es una función. Voy a cortar esto y les voy a mostrar. Así acá se puede ver más o menos. Pero acá tienen una función, o sea, acá tienen algo que se llama read ultrasonic distance. O sea, acá puede ser un nombre cualquiera. Es una función, digamos. Lo que sí coincide con este nombre. Los dos son iguales. No sé si pueden ver. Generalmente cuando utilizas el de 4 pines es similar a esto. De hecho, este código debería ser funcional para 4 pines. Solo que acá le vas a poner el pin del trigger y el pin del eco. Debería funcionar de igual forma. O sea, el mismo método más o menos es. Solo que este lo tiene 2 en 1. Entonces, quería explicar nomás esta parte de la función. Acá hace un cálculo. Si ustedes se fijan acá, hace 0,01723 por algo. O sea, acá hay esto al final de cuentas va a ser un número. Porque acá está multiplicando por algo. Entonces, tenemos que entender que esto es un número. Ahora bien, ¿qué número es? ¿Qué valor es? Es una función. Entonces, si se fijan, acá hay dos números. Entonces, perdón más por el dibujo, pero este 7 corresponde a esta variable. Y este 7 corresponde a esta variable. Es decir, este puede ser un programa, ¿no?
Es lo mismo que escribir trigger pin es igual a 7 y echo pin es igual a 7. Empezando por eso, esto es como escribir acá 7 acá, 7 acá, 7 acá, 7 acá y 7 acá. Perfecto. O sea, imagínense que ustedes tienen muchos sensores ultrasónicos. Entonces no van a estar escribiendo para cada sensor o cada vez que ustedes necesitan medir, no van a estar escribiendo en muchas líneas. Entonces lo que se hace es, se crea una función que pueda servir para otros sensores. De ahí nace la idea de función. Ahora bien, esto, primero que estos argumentos se pasan acá. Es como declarar esto. Trigger pin 7, echo pin 7. Entonces es como usarlos indistintamente. Ahora bien, este return, o como se diga retornar, lo que hace es reemplaza ese valor y lo lleva acá. O sea, dijimos que esto de acá era un valor. Ahora bien, ¿qué valor es eso? Es el valor que hay acá. Lo que está al lado del return va a ser el valor que reemplace todo esto. Y acá, por ejemplo, pulse int de vuelta es una función. Es una función que acaba a devolver la cantidad de segundos. Entonces, esto, por ejemplo, pueden imaginarse como si fuera un 8 o 80 milisegundos a microsegundos, una medida de tiempo. Entonces, lo que pasa es return agarra este valor del tiempo y lo lleva directamente acá. Y acá se multiplica con una constante que relaciona el tiempo con el espacio y demás. Entonces, eso más o menos es una explicación del programa en sí. O sea, de cómo hace esto una función. Después, capaz, en la próxima clase, capaz le doy algunos ejemplos para profundizar más esta parte. Pero básicamente esta es una función. Generalmente los sensores, en- cuando vos buscas un sensor de este calibre, digamos, de un sensor de ultrasonido, que su única función es, por lo menos en este caso, es en calcular la distancia, realmente hay muchísimos códigos. O sea, no es que vos te sentás y ves, bueno, ¿cómo yo hago que funcione esto? Sino que lo que vos compres al sensor que, por ejemplo, un sensor de gas o un sensor de cantidad de dióxido de carbono. Entonces, vos buscas el nombre de tu sensor. En este caso es un sensor HCRCO. Este es su modelo, digamos. Sensor HC, Arduino. Buscas código o code y generalmente te va a aparecer. O sea, la gracia es que vos tengas que saber algo de Arduino. Tipo, si vos sabes cómo, por ejemplo, aprender luces, aprender motores o cosas así, hacer algo con esa información va a ser muy útil. Acá, por ejemplo, una mini explicación. Este tiene 4 opinions y acá explica lo de las ondas. Y más abajo generalmente hay un código. Entonces, si vos te fijas, esta parte hace lo mismo casi. Entonces, acá, por ejemplo, envía una señal. Acá lo que hace, la única diferencia es que la verdad es un poco más entendible. Acá guarda en una variable duración. ¿Cuánto tiempo? Si te fijas, esto es un número. Este pulse int echo pin height. Lo que hace es esperar que venga una señal alta, o sea, que regrese el sonido. Guarda eso y calcula una distancia. O sea, generalmente lo que vos tenés que saber es esto. Tipo, por ejemplo, qué es pin mode, qué es pin mode, qué es un digital write. O sea, esas cosas te ayudan, por ejemplo, a entender más o menos qué se hizo acá. Por ejemplo, si vos sabes que un delay es esperar, que un digital write es poner en alto algo, poner en bajo. Después, el tema de la programación es algo que se va aprendiendo. Es como la manera en que vos escribís eso. No más por acá un poco de desastre nomás. Pero básicamente es, para no escribir todo esto acá, o sea, acá se hace, para no escribir acá, se hace directamente acá nomás. Esto que te va a servir para muchos sensores, digamos. Es como reusar el mismo código, pero para otros proyectos o cosas así. Sí, así mismo. De hecho que, vamos, vos sabes que es una buena idea. Bueno, por ejemplo, ustedes pueden hacer, ¿vieron eso de prender y apagar el LED? Ustedes pueden hacer algo así, ya que nos estamos pasando más de la hora un poco. Pero imagínense lo siguiente, ustedes dicen, bueno, yo quiero hacer una función que prenda un LED. O sea, ustedes ponen prender LED y se debería prender un LED. Entonces, ¿cómo hacen eso? Con funciones. Capaz la próxima clase nos centremos en cómo hacer algunas funciones o cómo... Entonces, imagínate esto. Vos tenés acá un LED. Vamos a hacerlo un poco rápido nomás. Que la verdad ya
Entonces, vos tenés un LED y lo conectas un pin al negativo y un pin al positivo, o sea, al cable de señal. Entonces, este ponemos en yellow y este ponemos black. Entonces vos querés que este código, o sea, en vez de hacer lo siguiente, en vez de poner imagínate todo esto. En vez de poner eso, vos lo que vas a poder hacer es escribir lo siguiente. em, prender LED, prender LED, así por ejemplo. Y va a ser un código que lo que haga es que encienda un LED. Entonces, ¿vos qué necesitas para hacer eso? Necesitas en saber en qué pin está, por ejemplo, pin. Las funciones se escriben siempre que vos sepas cómo, o sea, si vos sabes hacer algo así, puedes hacer funciones. Que lo que hace es que te ahorra el trabajo de volver a hacer algo si lo haces muchas veces. O el código es un poco más limpio, digamos. Entonces, vos podés hacer esto. Digital write pin es high, punto y coma. Y puedes hacer lo mismo para un LED. A ver, entonces, estas funciones te sirven para lo siguiente. En vez de poner esto, puedes poner así. Prender LED es el pin, que sería en este caso el 7. Acá, por ejemplo, puedes poner apagar LED, poner el 7. Entonces, esto debería poder funcionar. No les aseguro nomás que, bueno, si ustedes se fijan, esto se prende y se apaga. Si ustedes se van en código, en lo que se hace, siempre les dije, se hace el loop. Entonces, pueden mirar esta parte. Acá dice prender LED 7, o sea, LED 7. Apagar LED el 7. Entonces, acá yo no escribí digital write, todo esto, ¿no? Pero le dije qué es lo que tiene que hacer en el caso de poner prender LED y en el caso de apagar LED. Entonces, con esto nosotros podemos hacer en funciones. Por ejemplo, vos podés tener muchos LEDs y decís, si yo quiero hacer un 1 o un... Imagínate que tenés en 9 LEDs, qué sé yo. Y decís, bueno, si yo quiero hacer el número 1, quiero encender tales LEDs. Entonces vos podés poner acá una función que diga eh, em, número 1. Y acá le decís, por ejemplo, cuáles querés que te enciendan. Entonces en tu código acá vos pones hacer número 1 nomás. O sea, son funciones que al final de cuentas son código. Eso nomás. Sí, vamos a estar practicando. Vamos a estar practicando después. Posiblemente las clases que vienen sean displays y funciones. Posiblemente. Así para aclarar este tema que la verdad es muy importante. Pero antes que eso teníamos que ver otras cosas y todo eso. O sea, lo importante es que por el momento sepan, por ejemplo, qué es digital write, qué es digital analog write, digital read, todo eso. Más o menos. Y creo que, si no me equivoco, hay unas tareas como de costumbre, digamos. A ver. Por acá. Sí. Acá hay dos tareas. Una que al apretar un botón debe ir contando, digamos, cuántas veces ya se apretó. Y pueden imprimirlo en el monitor serial y así. Y prender una luz. Y otro ejercicio es que regulen la intensidad de un LED mediante un potenciómetro. Entonces, si no hay más dudas, yo creo que estaríamos terminando la clase, que nos pasamos un poco. Perdón, chicos. Gracias a todos por participar. Nos vemos la clase que viene, que sería el miércoles y la última clase también. Chao, chao, suerte.